Buenos días, hermanos. Un placer poder acompañarlos una vez más. El día de hoy quisiera compartir una palabra que espero y sé que va a ser de gran bendición para ustedes. Es una palabra que siempre me ha llamado mucho la atención de las Escrituras, del mensaje cristiano, de lo que Cristo nos enseñó. Y es un tema ampliamente conocido. Estoy seguro que ustedes han escuchado esta historia, pero hoy quisiera que la desarrolláramos tal vez desde un punto de vista más práctico, o no sé, en el que tal vez podamos ir identificándonos un poco con los diferentes personajes que vamos a ir viendo. Entonces, primeramente quisiera que ahí donde usted está, cierre los ojos, trate de desconectarse por un momento de cualquier distracción y vamos a orar al Señor. Gracias, Padre, por esta mañana tan hermosa, porque nos has permitido congregarnos un día más. Gracias porque hemos podido alabarte, adorarte, Señor, con cánticos. Gracias por cada uno de los hermanos que está aquí sirviéndote, Señor, por la vida de este bebé, Señor, que ponemos en tus manos, por la vida de cada uno de mis hermanos que está acá. Ayúdanos, Señor, y ayúdame para que esta palabra que vamos a exponer el día de hoy sea de tu agrado, sea conforme a tu voluntad, y que cada uno de nosotros pueda aplicar en la mejor forma lo que vamos a estar compartiendo, Señor. Que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, y que tu Espíritu Santo tome control de este lugar y que nos llene siempre de tu fuerza, de tu misericordia. Por Cristo Jesús. Amén. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos, en esta mañana, ¿qué características debe tener un cristiano? ¿O qué distingue? ¿Qué cosas distingue a un cristiano? La gente que está allá afuera y ve a un cristiano, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo debe ser esa persona? ¿Cómo debe ser ese cristiano? Yo estoy seguro que ustedes tal vez están pensando, bueno, debe ser una persona, un cristiano debe ser una persona que tiene una comunión cercana con Dios, que está orando constantemente, ¿verdad? Que siempre todo lo que hace se lo encomienda al Señor. Muy bien. Debe ser una persona que está, no sé, congregándose, ¿verdad? Tiene un anhelo por conocer de la palabra, por aprender, por leer la Biblia, por compartir. Excelente. Eso es parte de lo que debe percibir los demás de nosotros como cristianos, ¿verdad? Hoy quisiera que tratáramos, que desarrolláramos una característica que el cristiano también debe tener y que es muy importante porque nos va a distinguir claramente, tal vez no con cosas que salen de nuestra boca, pero con nuestras acciones. Y es con respecto a la forma en la cual tratamos a los demás, la forma en la cual nosotros estamos dispuestos a hacer cosas por los demás. Qué bonito o qué bueno es tener amistades, ¿verdad? ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Sí, amén. Levanten la mano quienes tienen grandes amistades, quienes han desarrollado grandes amistades en la iglesia. Es bonito tener amistades, ¿verdad? Tener gente cercana a la cual le damos de nuestro afecto, de nuestro cariño. Hace poquito fue el día del amor y la amistad que llaman, ¿verdad? Me imagino que tal vez alguno de ustedes hará algo en ese día, lo aparta para compartir con sus seres queridos, les regala algo, salen a comer, no sé. Bueno, es una bonita oportunidad, me parece, para hacerlo, aunque pues es algo que siempre se debería hacer, ¿verdad? No solamente en ese día. Pero alrededor de ese día me di cuenta o percibí algo que es muy humano, ¿verdad? Algo que tal vez es algo que todos tenemos, y es que qué fácil es tratar bien a los que queremos, ¿verdad? Es decir, qué fácil es estar ahí
para las personas con las que tenemos siempre al lado y que tenemos un cariño especial, que digamos que le guardamos un afecto especial, qué sé yo, porque son miembros cercanos de nuestra familia, porque es una amistad cercana, porque le tenemos un cariño, ¿verdad? Es fácil ser bueno con quien ha sido bueno con nosotros. Pero a la luz de las enseñanzas de Cristo, esto me vino a la mente, ¿verdad? Si le hacemos bien o si tratamos bien a quienes nos hacen bien, ¿verdad? Si estamos anuentes a hacerle un favor a una persona que sé que eventualmente también va a estar ahí para mí, si estamos dispuestos incluso a, no sé, a prestarle algo, a estar ahí para darle algo a alguien que yo sé que tiene los recursos y que en algún momento también me va a ayudar. El mismo Jesucristo decía que si hacemos tales cosas y amamos a quienes nos aman, pues ¿cuál es el mérito? ¿Verdad? Lo difícil es, y eso es lo que nos enseñaba Jesucristo en Lucas 6, 32, 33, amar o tratar bien tal vez a esas personas con las que no tenemos un trato tan amistoso, ¿verdad? Y yo sé que todos ustedes están pensando en este momento, uy, sí, hay muchas personas con las que nosotros tal vez no tengamos una simpatía tan cercana, ¿verdad? Hay muchas personas que nos son tal vez difíciles de llegar o de hacer algo por ellas, porque son, no sé, por muchas razones. Personas que incluso ni siquiera pertenecen a la iglesia, ¿verdad? Pero Jesucristo nos estaba diciendo que incluso a nuestros enemigos tenemos que amar. Entonces esta fecha, del Día del Amor y la Amistad, me llevó a pensar en un personaje bíblico, que es el que quiero que veamos hoy, que estuvo dispuesto a tratar bien, a hacerle bien a alguien que para nada era su amigo, más bien eran considerados enemigos. Es la historia del buen samaritano. De hecho, probablemente todos ustedes saben de qué les estoy hablando, pero hoy quisiera que lo desarrollamos desde ese punto de vista, pensando en las características de los diferentes personajes que vamos a ir viendo para ver de qué manera yo me puedo identificar, incluso puedo sacar una aplicación de cada uno de ellos. Muy bien, entonces vamos a ir a Lucas 10, 25. Ahí John me va a estar ayudando, Melanie, para que aparezcan las pantallas. Lucas 10, 25. Y vamos a leer hasta el verso 29 primero. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Muy bien. Entonces el pasaje dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces Jesús le dijo: bueno, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, ¿verdad?, el intérprete de la ley, en otras versiones dicen el escriba, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y ya luego ahí empieza la historia que Jesús le cuenta para explicarle quién es el prójimo. Pero antes de eso, quisiera que tengamos en cuenta varios detalles que es importante tenerlos en cuenta. Lo primero es que cuando el intérprete de la ley le dice a Jesús: bueno, lo que dice que yo debo hacer según la ley es que debo amar al Señor con todas mis fuerzas, a mi prójimo como a mí mismo. En el idioma original en que está escrito ese pasaje, esa es una acción continua lo que se describe. Es decir, las personas deberían entonces todos los días de su vida, desde que se levantan hasta que se acuestan a dormir, cada segundo durante todos sus días en que están en la tierra, hacer eso: amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, al prójimo como a mí mismo. Y bueno, él reconoce lo difícil que es eso. De hecho, por eso Jesús vino a este mundo, porque llegar a ese nivel
bueno, solamente Jesús, ¿verdad? Con su sacrificio aquí en la tierra, muriendo por nosotros para que ya no sea a través de obras de la ley, sino a través de la fe en Él, podamos tener salvación. El escriba reconoce lo difícil que es cumplir eso, entonces él trata de ponerle como una especie de excepción al asunto. Él le dice, bueno, yo tengo que amar a todos, a mi prójimo como a mí mismo. Bueno, eso es muy difícil. ¿Quiénes son mis prójimos? Como queriendo decirle, hagamos excepciones, ¿verdad? ¿Será nada más que yo debo amar o tratar bien así a los del templo, ¿verdad? A la gente con las que yo me codeo día con día, a los judíos, ¿verdad? De la high class, por así decirlo. ¿O será que yo debo tratar nada más bien así a la gente de mi pueblo? Él quería como que Jesús le cerrara el ámbito de acción, ¿verdad? Y que le diera a entender que ya no tenía que preocuparse por otras personas. Usted nada más preocúpese por las gentes ahí que están cerca suyo. Pero Jesús le cambia el panorama por completo. Vamos a seguir leyendo. En el verso 30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció entonces que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús le pregunta entonces, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él le responde, bueno, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jesús en una parábola, en una historia, le responde a esta persona y lo saca de la duda de quién es mi prójimo, porque él tenía esa idea, ¿verdad?, de que era nada más la gente cercana a mí. Jesús le cambia por completo el panorama. Entonces, en esta mañana, hermanos, quiero que hagamos varias cositas. Lo primero que quiero que hagamos es que nos pongamos en los pies del viajero. Dejemos por un momento lo que pasa después, dejemos por un momento el buen samaritano, dejemos por un momento los sacerdotes, y quiero que nos pongamos en los pies del viajero. ¿Por qué quiero que nos pongamos en los pies del viajero? Porque todos podemos ser ese viajero. Todos en algún momento de nuestra vida podemos ser como él. Yo no sé si usted en este momento es ese viajero, o puede que lo haya sido, o puede que lo sea más adelante. Es decir, ese viajero no fue como que se despertó un día en la mañana y dijo, yo quiero que hoy me asalten, y yo quiero que me dejen medio muerto en el camino. ¿Verdad que no? Ese viajero tal vez era uno de nosotros, como hoy, que estamos aquí en el templo, todo muy bien, muy bonito, pero él no sabía que durante el transcurso del día le iba a pasar semejante desgracia, ¿verdad? Así somos nosotros. Todos podemos ser como él, en el sentido de que hoy puede que todo esté bien, muy bonito, pero nadie nos garantiza, no hay garantía de que lleguemos al final del día. ¿Quiénes de ustedes saben si mañana se van a levantar? ¿Verdad? ¿Quiénes de ustedes saben si durante el transcurso del día les van a dar una noticia tal que va a ser un bajón completo? Y yo sé que ustedes ahora están recordando esos momentos en los que se sintieron como ese viajero. Puede que, como les digo, puede que en este momento estén atravesando una situación como esa, en la que están casi que medio muertos. Pero más que todo lo que quiero es que piensen que el hecho de que hoy tal vez no lo sean, puede que lo lleguemos a hacer en algún momento. Y por eso es bueno que nos identifiquemos con él, que nos pongamos en los pies de él para saber qué pudo haber sentido en ese momento. Los problemas, hermanos, en la vida, pues el pastor ampliamente ha desarrollado este tema y hemos aprendido que son producto de múltiples cosas, ¿verdad?
Vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Un mundo con corrupción, donde hay maldad, donde hay situaciones que incluso se alejan de nuestro control. Pero a veces los problemas surgen por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, otra cosa que quiero que hagamos en esta mañana es que usted, ahí donde está, piense si en este momento usted está haciendo o tomando alguna decisión que eventualmente lo va a poner en los pies de ese viajero. Puede ser que en este momento, incluso tal vez sin darnos cuenta, estemos haciendo cosas en nuestra vida que no están completamente ajustadas al plan de Dios y que tal vez todo esté bien por ahora, pero en que en cualquier momento pueden explotar, por así decirlo, ¿verdad? Malas decisiones, podemos alejarnos de la voluntad de Dios en algún momento y eso generarnos un problema como el que estaba atravesando el viajero. Tenemos que estar conscientes de eso, tenemos que estar conscientes de que yo mismo a veces puedo generarme la situación problemática, a veces también son por cosas que se escapan de mi control, ¿verdad? De repente hay problemas económicos que yo no tengo, digamos, control sobre eso y se presentan. A veces la muerte de un familiar, de un ser querido, son cosas que yo no puedo controlar, pero me generan estrés, me generan problemas, me generan una situación como la que estamos hablando. E incluso a veces los problemas pueden surgir por una combinación de todo. Entonces imagínense lo complicado. Por ejemplo, el caso del viajero, a mí me parece que fue una combinación entre alguien externo que le generó a él el problema, por supuesto, los ladrones, ¿verdad? Pero también malas decisiones. ¿Por qué? Porque los comentaristas dicen que ese camino entre Jerusalén y Jericó era un camino muy peligroso, que normalmente la gente se esperaba para irse acompañado. Normalmente tenían que pasarlo en caravanas para protegerse precisamente de los ladrones. Entonces, una mala decisión que toma él, y a veces precipitarse, ¿verdad? A veces por precipitarnos nos vienen los problemas, fue que él se vio en esa situación. De repente, entonces ya no era solamente él caminando muy bonito por ahí, sino que una combinación entre malas decisiones y malas personas lo llevaron a estar en esa situación tan complicada. Entonces la segunda cosa que quiero que ustedes reflexionen en esta mañana es acerca de los ladrones que nos amenazan hoy en día. Y bueno, sé que hay muchos ladrones, hay delincuentes que realmente nos amenazan, ¿verdad? Es una realidad, triste realidad. Pero yo estoy pensando en ladrones más peligrosos, por así decirlo. Ladrones que tal vez nos pueden estar robando en este momento nuestra paz, nuestra tranquilidad, incluso nuestra cercanía, nuestra comunión con Dios. Estoy hablando de ladrones, por ejemplo, malas amistades, personas que nos están haciendo tropezar. Esos son ladrones. Hay ladrones, por ejemplo, que situaciones que yo mismo cargo, situaciones en donde yo no he logrado sanar una herida, yo no he logrado sanar una relación con otra persona, y sea como sea, eso es un ladrón en mi vida, ¿verdad? Porque eso yo lo estoy cargando y me está robando algo. Me está robando paz, me está robando tranquilidad, me está robando tener una relación sana con Dios. Vicios, distracciones, orgullo, todo eso yo lo puedo considerar como un ladrón, ¿verdad? Que ahí está en nuestro camino. Nuestro camino tal vez no es como de Jerusalén a Jericó, pero nuestro camino es un camino, ¿verdad? Caminamos a lo largo de nuestra vida, tomamos diferentes direcciones y ahí están los ladrones. Le corresponde a cada uno de ustedes determinar o cerciorarse de quiénes son los que más le están afectando en su vida. El tercer punto que quiero que pensemos o reflexionemos acerca del viajero, es que cuando somos víctimas de un asalto, de un ataque, nuestras vestimentas se nos despojan. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nos enfrentamos a un problema, es muy fácil que lo que tenemos en nuestra carnalidad se aflore. Entonces tal vez ya no nos mostramos tan bonitos, tan no sé, tan de buenas costumbres,
y pueden empezar a aflorar en nosotros hábitos que están ahí en nuestra carnalidad y que si no estamos en una relación estrecha con Dios van a aflorar fácilmente, ¿verdad? Podemos tener episodios de ira, incluso nuestra fe puede menguar. ¿Por qué? Porque nuestra vestimenta se nos despoja y quedamos en carne viva, por así decirlo. Es una situación muy difícil. Y finalmente, el cuarto punto que quiero que pensemos acerca de el viajero es que los problemas muchas veces nos dejan heridos y medio muertos. Yo me imagino que el viajero peleó contra los ladrones, opuso cierta resistencia, pero cuando peleamos con nuestras fuerzas, a veces las consecuencias son peores, ¿verdad? Cuando no estamos agarrados de Dios y dejamos que Él sea el que nos apoye en esas batallas y somos nosotros mismos los que queremos defendernos con nuestras fuerzas del ladrón, terminamos así. Podemos terminar así como el ladrón, despojado de sus vestimentas, herido, medio muerto. ¿Quién es entonces el que nos puede socorrer en esos momentos de problemas? Nuestro Señor. Amén. Entonces, bueno, recordemos que lo más importante es habernos puestos en los pies del viajero, saber que todos podemos llegar a ser Él. El sacerdote y el levita, no quiero que nos pongamos en los pies del sacerdote y el levita, ¿verdad? Simplemente vamos a agregar que el sacerdote y el levita representan la religiosidad. Ellos no eran gentiles, es decir, ellos conocían la palabra de Dios, probablemente la leían todos los días, pero no la aplicaban. Ellos no quisieron ayudarle, ellos simplemente pasaron de largo. Un detalle importante a tener en cuenta en esta historia es que Jesús describe que el sacerdote descendía de Jerusalén. Entonces, imagínense ustedes que Jerusalén está situado sobre un monte y que cuando una persona desciende de Jerusalén, lo que quiere decir es que iba de regreso. Es decir, no iba hacia Jerusalén, porque algunos podrían pensar que, bueno, es que el sacerdote no lo tocó, no se acercó a él porque podría contaminarse y tenía que ir a ofrecer sacrificios. No, cuando Jesús da ese detalle es muy importante porque entonces ya lo deja sin excusas. Si él no le ayudó a la persona fue simplemente porque no quiso. Simplemente por eso, porque no quiso. Igual el levita, pasaron de largo. En buena teoría, ellos eran amigos o tenían más en común con el viajero que el samaritano. Eran del mismo pueblo, compartían las mismas costumbres y aún así le pasaron de largo. Qué triste, ¿verdad? Es que nos pasen de largo. ¿Ustedes alguna vez han sentido que alguien les ha pasado de largo? Ojalá que no seamos nosotros los que en algún momento pasemos a alguien de largo. Entonces, hermanos, para ir llegando a la parte del buen samaritano, vamos a decir varios puntos acerca de este personaje. Primero que todo no era el mejor amigo del viajero herido, de hecho eran considerados enemigos. Los samaritanos con los judíos no se llevaban. Desde que estaban pequeños ya les enseñaban eso. Ellos son otra gente, no comparten lo que nosotros compartimos. Ellos se consideraban uno con otro indignos. Eran enemigos, no eran amigos, no eran cercanos entre sí, ¿verdad? Y aún así pasó lo que pasó. ¿Por qué tenemos que ponernos en los pies ahora del samaritano? Porque ¿cómo termina el pasaje que leímos? ¿Qué le responde Jesús al intérprete de la ley, al escriba? ¿Qué le responde? Bueno, ve y haz tú lo mismo. Por eso tenemos que ponernos en los pies del samaritano, por eso tenemos que pensar en cómo podemos llegar a ser como él. Porque Jesús se lo está mandando, le está diciendo, de esa forma en que se comportó esa persona, ese samaritano, así tiene que comportarse usted. Entonces vamos a ver 5 características que podemos aprender del samaritano. La primera es que debemos acercarnos al necesitado. Entonces no basta con verlo. De hecho, el sacerdote y el levita lo vieron, pero pasaron de largo, ¿verdad? Hay que acercarse. Yo le pregunto a usted entonces en esta mañana, otra pregunta para reflexionar. ¿Será que usted está viendo a alguien en necesidad y le está pasando de largo? ¿Será
que incluso podemos estar conviviendo, incluso podemos estar viendo o estar muy cercano a alguien que está pasando necesidad y no lo estamos acercándonos a él. Lo estamos viendo, estamos conscientes de eso, pero estamos pasando de largo. ¿Será? Es un momento para que usted pueda pensar en si puede que esté pasando eso por su vida o no. La segunda característica del samaritano que podemos aprender de él también es que él es proactivo. Él hace algo al respecto. En el caso del viajero, él sanó las heridas. Dice la palabra que él fue movido a misericordia. Es decir, tiene que nacer en usted, tiene que nacer en la persona el hacer algo. No se trata de hacerlo solo porque tengo que. ¿Me explico? Tiene que nacer en usted, tiene que nacer en usted la misericordia. Y eso solo se logra si usted tiene el Espíritu de Dios y Él le demuestra qué es lo que tiene que hacer, en qué manera, en qué dirección tiene que tomar. Muchas veces ni siquiera es algo material, aunque sí, puede ser que sea algo material. Muchas veces es simplemente prestarle el oído a alguien que necesita hablar con usted. Muchas veces es simplemente estar ahí y verlo, escucharlo, hablar, abrazar a alguien. Muchas veces es simplemente una cuestión de darle soporte, de darle apoyo, hacer algo. Eso es lo segundo que tenemos que aprender del samaritano. Él lo alejó también del peligro. ¿Qué hubiera pasado si simplemente le hubiera ayudado, le hubiera hecho algo y lo hubiera dejado ahí? Él hubiera seguido estando expuesto al peligro. Muchas veces nosotros podemos tener la capacidad no solamente de ayudar y hacer algo por alguien, sino de tal vez algo más allá y sacarlo del peligro. Hay situaciones de violencia en muchas familias donde podemos no solamente llegar un día y ver qué está pasando, sino tomar medidas más drásticas e ir y poner una denuncia, por ejemplo. Hacer algo que vaya hasta cierto punto poner a esa persona más alejada del peligro. Protegerla. No solamente ayudarla en un momento X o Y, sino poder hacer algo más allá. El cuarto punto es cuidarlo y darle seguimiento, ¿verdad? Porque el samaritano, una vez que lo puso en el mesón, en el albergue, por así decirlo, él incluso le dejó el dinero para que el otro día, si se presentaba algún gasto, darle seguimiento a la situación, al problema. A veces, siempre que esté en nuestra capacidad, una llamada, ¿verdad? Una consulta, luego de haber tenido esa cercanía con la persona, poder darle un seguimiento, poder saber cómo ha seguido, cómo ha estado. Y finalmente, hermanos, para ir terminando, debo señalar que el buen samaritano es el que comparte lo que tiene, por supuesto, ¿verdad? Porque no podemos nosotros proveer para alguien, asistir a alguien, si nosotros no tenemos eso que él necesita. Siempre que esté en nuestra capacidad y nosotros tengamos lo que esa persona necesite, debemos tener la capacidad de darle, ¿verdad? Y reitero, es el Espíritu Santo en el que en ese momento nos va a iluminar y nos va a decir, sí, esto es lo que debe hacer, en el momento que debe hacerlo. Pero yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué es lo más grande que usted y yo tenemos? ¿Qué es lo más grande, lo más valioso que podemos darle al que lo necesita? Es la palabra de Dios, ¿verdad? Es el Evangelio. Nosotros tenemos a Jesucristo y cuando hacemos algo por alguien, nunca debemos de perder el contexto de que sea como sea, eso que estamos haciendo, si es una persona que no conoce al Señor, lo va a ver como testimonio y va a percibir a través de nosotros esa capacidad, ese momento que nosotros vamos a tener para llevarle a esa persona a Cristo. Nosotros tenemos que siempre tener eso en contexto. Tenemos que dar de lo que tenemos y lo más grande que tenemos a la persona que está atravesando el problema es el Evangelio. Muy bien, hermanos, a manera de conclusión, solamente debo decirles que esta es una palabra, no sé cómo describirla, puede que sea difícil porque este mundo es muy complejo,
es muy complicado. Pero yo estoy seguro que a través del entendimiento que nos da el Señor y a través del Espíritu Santo nosotros podemos marcar una diferencia y hacer que las personas que no conocen al Señor vean a través de lo que nosotros hacemos, que tenemos al Señor y que ellos puedan conocerle. Jesucristo es el buen samaritano por excelencia. ¿Quiénes dicen amén? Jesucristo es el buen samaritano por excelencia. Él vio nuestra necesidad, Él vio nuestra situación porque estábamos perdidos, estábamos muertos, y Él no le importó venir a este mundo, despojarse de su gloria para hacerse uno como con nosotros y salvarnos. Por eso es que Él es el buen samaritano por excelencia. Jesús estaba siendo despreciado por los sacerdotes, igual que el buen samaritano, por la religiosidad, pero Él les estaba mostrando con sus obras la esencia de la ley que tanto ellos se jactaban de que conocían, pero que no estaban practicando. Él les estaba mostrando lo que representaba realmente ser del pueblo de Dios. Y yo estoy seguro que en algún momento de su vida o durante este momento, más adelante, siempre que usted necesite una necesidad, Él va a estar ahí para socorrerle. Pero recordemos algo que sobrepasa cualquier cosa y que es más grande que cualquier cosa. El mayor problema que nosotros podemos tener, Él ya lo solucionó. Él ya vino a este mundo, pagó el precio para darnos salvación, para darnos vida eterna. Por eso siempre debemos estar profundamente agradecidos y confiar en que en la situación se nos ponga difícil a nosotros, Él siempre va a estar para socorrernos. Y la obra más grande, la salvación, Él ya la hizo por nosotros, ya nos salvó. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por esta mañana, por esta palabra que hemos escuchado. Ayúdanos, Señor, a sacarle el máximo provecho. Ayúdanos a poder distinguir en nuestra vida la forma en la cual podemos reflejar acerca de nuestras acciones. Que tu Espíritu Santo mora en nosotros, Señor, y poder estar abiertos a ayudar al necesitado, simplemente a esa persona que lo necesita. Y que a través de nuestras acciones, a través de nuestra ayuda, podamos ser de bendición a quien lo necesita, Señor. Al que necesite el soporte en este mundo, pero sobre todo al que necesite de tu palabra, al que necesite conocerte, que pueda desarrollar a través de nosotros, Señor, que tú nos uses para que esa persona pueda desarrollar una relación cercana contigo y hacerle frente a cualquier adversidad. Gracias por esta mañana, Señor, bendice a cada uno de los hermanos que puedan hacerle frente a sus obligaciones, a sus tareas de la semana, sabiendo que te tenemos a ti, Señor, como ayuda, como nuestro socorro, nuestro soporte. Guárdanos, acompáñanos, protégenos por Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias.